trata de cosas tocantes a esta historia y no a otra alguna. Resolviéronse el duque y la duquesa de que el desafío que Don Quijote hizo a su vasallo, por la causa ya referida, pasase adelante, y puesto que el mozo estaba en Flandes, a donde se había ido huyendo, por no tener por suegra a doña Rodríguez, ordenaron de poner en su lugar a un lacayo gascón que se llamaba Tosilos, instruyéndole primero muy bien de todo lo que había de hacer. De ahí a 2 días, dijo el duque a Don Quijote, como desde ahí a 4, vendría su contrario, y se presentaría en el campo, armado como caballero, y sustentaría como la doncella mentía por mitad de la barba, y aún por toda la barba entera, si se afirmaba que él le hubiese dado palabra de casamiento. Don Quijote recibió mucho gusto con las tales nuevas, y se prometió a sí mismo de hacer maravillas en el caso, y tuvo a gran ventura habérsele ofrecido ocasión donde aquellos señores pudiesen ver hasta dónde se entendía el valor de su poderoso brazo. Y así, con alborozo y contento, esperaba los 4 días, que se le iban haciendo, a la cuenta de su deseo, 400 siglos. Dejémoslos pasar nosotros, como dejamos pasar otras cosas, y vamos a acompañar a Sancho, que entre alegre y triste venía caminando sobre el rucio a buscar a su amo, cuya compañía le agradaba más que ser gobernador de todas las ínsulas del mundo. Sucedió, pues, que no habiéndose alongado mucho de la ínsula de su gobierno, que él nunca se puso a averiguar si era ínsula, ciudad, villa o lugar de la que gobernaba, vio que por el camino por donde él iba venían 6 peregrinos con sus bordones, de estos extranjeros que piden la limosna cantando, los cuales, en llegando a él, se pusieron en ala, y levantando las voces todos juntos, comenzaron a cantar en su lengua lo que Sancho no pudo entender, sino fue una palabra que claramente pronunciaba limosna, por donde entendió que era limosna la que en su canto pedían, y como él, según dice Cile Amete, era gratativo, además, sacó de sus alforjas medio pan y medio queso, de que venía proveído, y dióselo, diciéndoles por señas que no tenía otra cosa que darles. Ellos lo recibieron de muy buena gana, y dijeron: vuelte, vuelte. No entiendo, respondió Sancho, ¿qué es lo que me pedís, buena gente? Entonces uno de ellos sacó una bolsa del seno y mostrósela a Sancho, por donde entendió que le pedían dineros, y él, poniéndose el dedo pulgar en la garganta y extendiendo la mano arriba, les dio a entender que no tenía ostugo de moneda, y picando al rucio, rompió por ellos, y al pasar, habiéndole estado mirando uno de ellos con mucha atención, arremetió a él, echándole los brazos por la cintura en voz alta y muy castellana, dijo: válame Dios, ¿qué es lo que veo? Es posible que tengo en mis brazos al mi caro amigo, al mi buen vecino Sancho Panza. Si tengo, sin duda, porque yo me duermo, me estoy ahora borracho. Admiróse Sancho de verse nombrar por su nombre y de verse abrazar del extranjero peregrino, y después de haberle estado mirando sin hablar palabra con mucha atención, nunca pudo conocerle, pero, viendo su suspensión, el peregrino le dijo: ¿cómo? ¿Y es posible, Sancho Panza, hermano, que no conoces a tu vecino Ricote el Morisco, entero de tu lugar? Entonces Sancho le miró con más atención y comenzó a afigurarse, y finalmente le vino a conocer de todo junto, y sin apearse del jumento, le echó los brazos al cuello y le dijo: ¿quién diablos te había de conocer, Ricote, en ese traje de borracho que traes? Dime, ¿quién te ha hecho franchote, y cómo tienes atrevimiento de volver a España, donde si te cogen y conocen, tendrás harta mala aventura? Si tú no me descubres, Sancho, respondió el peregrino, seguro estoy que en este traje no habrá nadie que me conozca, y apartémonos del camino a aquella alameda, que ahí aparece, donde quieren comer y reposar mis compañeros, y ahí comerás con ellos, que son muy apacible gente. Yo tendré lugar de contarte lo que me ha sucedido después que me partí de nuestro lugar, por obedecer el bando de su majestad, que con tanto rigor a los desdichados de mi nación amenazaba, según oíste. Hízolo así Sancho, y hablando Ricote a los demás peregrinos, se apartaron a la alameda
que se parecían bien desviados del camino real, arrojaron los bordones, quitáronse las mocetas o esclavinas y quedaron en pelota. Y todos ellos eran mozos y muy gentiles hombres, excepto Ricote, que ya era hombre entrado en años. Todos traían alforjas y todas, según pareció, venían bien proveídas, a lo menos de cosas incitativas, y que llaman a la sed de 2 leguas. Tendiéronse en el suelo y haciendo manteles de las hierbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondos de jamón, que si no se dejaban mascar, defendían el ser chupados. Pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama caviar, y es hecho de huevos de pescados, gran despertador de la colambre. No faltaron aceitunas, aunque secas y sin adobo alguno, pero saborosas y entretenidas. Pero lo que más cambió en el campo de aquel banquete fueron 6 botas de vino, que cada uno sacó la suya de su alforja, hasta el buen Ricote, que se había transformado de morisco en alemán o en tudesco, sacó la suya, que en grandeza podía competir con las 5. Comenzaron a comer con grandísimo gusto y muy despacio, saboreándose con cada bocado, que lo tomaban con la punta del cuchillo, y muy poquito de cada cosa, y luego al punto todos a uno levantaron los brazos y las botas en el aire, puestas las bocas en su boca, clavados los ojos en el cielo. No parecía sino que ponían en él la puntería, y de esta manera, meneando las cabezas a un lado y a otro, señales que acreditaban el gusto que recibían, se estuvieron un buen espacio, trasegando en sus estómagos las entrañas de las vasijas. Todo lo miraba Sancho, y de ninguna cosa se dolía antes por cumplir con el refrán, que él muy bien sabía: de cuando a Roma fueres, haz como vieres. Pidió a Ricote la bota y tomó su puntería como los demás, y no como menos gusto que ellos. 4 veces dieron lugar las botas para ser empinadas, pero la quinta no fue posible, porque ya estaban más injuntas y secas que un esparto, cosa que puso mustilla la alegría que hasta allí habían mostrado. De cuando en cuando juntaba alguno su mano derecha con la de Sancho y decía: español y tudeschi, tutto uno buen compañero. Y Sancho respondía: buen compañero joradí. Y disparaba con una risa que le duraba 1 hora sin acordarse entonces de nada de lo que le había sucedido en su gobierno, porque sobre el rato y tiempo cuando se come y bebe, poca jurisdicción suelen tener los cuidados. Finalmente, el acabársele el vino fue principio de un sueño que dio a todos, quedándose dormidos sobre las mismas mesas y manteles. Solo Ricote y Sancho quedaron alerta porque habían comido más y bebido menos, y apartando Ricote a Sancho, se sentaron al pie de un haya, dejando a los peregrinos sepultados en dulce sueño, y Ricote, sin tropezar nada en su lengua morisca, en la pura castellana, le dijo las siguientes razones: bien sabes, oh Sancho Panza, vecino y amigo mío, como el pregón y pando que su majestad mandó publicar contra los dominación puso terror y espanto en todos nosotros, a lo menos en mí le puso de suerte que me parece que antes del tiempo que se nos concedía para que hiciésemos ausencia de España, ya tenía el rigor de la pena ejecutado en mi persona y en la de mis hijos. Ordené, pues, a mi parecer como prudente, bien así como el que sabe que para tal tiempo le han de quitar la casa donde vive y se provee de otra donde mudarse. Ordené, digo, de salir yo solo sin mi familia de mi pueblo y ir a buscar donde llevarla con comunidad y sin la priesa con que los demás salieron, porque bien vi y vieron todos nuestros ancianos que aquellos pregones no eran solo amenazas
como algunas decían, sino verdaderas leyes que se habían de poner en ejecución a su determinado tiempo. Y forzábame a creer esta verdad, saber yo los ruines, y fue inspiración divina la que movió a su majestad a poner en efecto tan gallarda resolución, no porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos firmes y verdados, pero eran tan pocos que no se podían oponer los que no lo eran, y no era bien criar la sierpe en el seno, teniendo los enemigos dentro de casa. Finalmente, con justa razón, fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar. Doquiera que estamos lloramos por España, que en fin nacimos en ella y es nuestra patria natural. En ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea, y en Berbería y en todas las partes de África, donde esperábamos ser recibidos, acogidos y regalados, ahí es donde más nos ofenden y maltratan. No hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido. Es el deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a España, que lo más de aquellos, que son muchos que saben la lengua como yo, se vuelven a ella y dejan allá sus mujeres a sus hijos desamparados. Tanto es el amor que la tienen. Y ahora conozco y experimento lo que suelen decirse, que es dulce el amor de la patria. Salí, como digo, de nuestro pueblo, entré en Francia, y aunque allí nos hacían buen acogimiento, quise verlo todo. Pasé a Italia y llegué a Alemania, y ahí me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas, cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte del día se vive con libertad de conciencia. Dejé tomado casa en un pueblo junto a Augusta, júnteme con estos peregrinos que tienen por costumbre de venir a España, muchos de ellos cada año a visitar los santuarios de ella, que los tienen por sus indias, y por ciertísima granjería y conocida ganancia andanla casi todo, y no hay pueblo ninguno de donde no salgan comidos y bebidos, como suelen decirse, y con un real por lo menos en dineros, y al cabo de su viaje salen con más de 100 escudos de sobra, que trocados en oro o ya en el hueco de los cordones, o sacan del reino y los pasan a sus tierras, a pesar de los guardas de los puestos y puertos donde se registran. Ahora es mi intención, Sancho, sacar el tesoro que dejé enterrado, que por estar fuera del pueblo lo podré hacer sin peligro, escribir o pasar desde Valencia a mi hija y a mi mujer, que sé que está en Argel, y dar traza como traerlas a algún puerto de Francia, y desde ahí llevarlas a Alemania, donde esperaremos lo que Dios quisiera hacer de nosotros, que en resolución, Sancho, yo sé cierto que la Ricota, mi hija, y Francesca Ricota, mi mujer, son católicas cristianas, y aunque yo no lo soy tanto, todavía tengo más de cristiano que de moro, y ruego siempre a Dios me abra los ojos del entendimiento
y me dé a conocer cómo le tengo de servir. Y lo que me tienen admirado es no saber por qué se fue mi mujer y mi hija antes a Berbería que a Francia, a donde podía vivir como cristiana. A lo que respondió Sancho: mira, José, eso no debió estar en su mano, porque las llevó Juan Triubierio, el hermano de tu mujer, y como debe de ser fino moro, que fuese a lo más bien parado, y sé te decir otra cosa, que creyó que vas en balde a buscar lo que dejaste encerrado, porque tuvimos nuevas que habían quitado a tu cuñado y tu mujer muchas perlas y mucho dinero en oro que llevan por estar. Bien, puede ser eso, replicó Ricote. Pero yo sé, Sancho, que no tocaron a mi encierro, porque yo no les descubrí dónde estaba temeroso de algún desmán. Y así, si tú, Sancho, quieres venir conmigo y ayudarme a sacarlo y a encubrirlo, yo te daré 200 escudos, con que podrás remediar tus necesidades. Y ya sabes que sé yo que las tienes muchas. Yo le hiciera, respondió Sancho, pero no soy nada curiosos que hacerlo en un oficio de yo esta mañana de las manos donde quisiera hacer las paredes de mi casa de oro y comer antes de 6 meses en platos de plata. Y así por esto como por parecerme estrella traición a mi rey en dar favor a sus enemigos no fuera contigo. Si como prometes 200 escudos, me dieras aquí de contado 400. ¿Y qué oficio es el que has dejado, Sancho? Preguntó Ricote. He dejado de ser gobernador de una insula, respondió Sancho, y tal que a buena fe que no hay otra como ella a 3 tiones. ¿Y dónde está esa insula? Preguntó Ricote. ¿A dónde? Respondió Sancho. 2 leguas de aquí y se llama las insulas Barataria. Calla, Sancho, dijo Ricote, que las insulas están allá adentro de la mar, que no hay insulas en la tierra firme. ¿Cómo no? Replicó Sancho. Ricote, amigo, que esta mañana me partí de ella, y ayer estuve en ella gobernando a mi placer como un sagitario, pero con todo eso lo ha dejado por parecerme oficio peligroso el de los gobernadores. ¿Y que has ganado en el gobierno? Preguntó Ricote. He ganado, respondió Sancho, el haber conocido que no soy bueno para gobernar, sino es un acto de ganado, y que las riquezas que se ganan en los tales gobiernos son a costa de perder el descanso y el sueño, y aún el sustento, porque en las insulas deben de comer poco los gobernadores, especialmente si tienen médicos que miran por su salud. Yo no entiendo, Sancho, dijo Ricote, pero parecerme que todo lo que dices es disparate, que quien te habían de dar a ti insulas que gobernases. Faltaban hombres en el mundo más hábiles para gobernadores que tú eres. Calla, Sancho, y vuelva en ti. Y mira, si quieres venir conmigo, como te he dicho, y ayudarme a sacar el tesoro que dejé escondido, que en verdad es tanto que puedo llamar tesoro, y te daré con que vivas como te he dicho. Ya te he dicho, Ricote, replicó Sancho,
que no quiere contentante, que por mí no serás descubierto. Y prosigue en buena hora tu camino y déjame seguir el mío. Que yo sé que lo bien ganado se pierde y lo malo ella es dueño. No quiero confiar tanto, dijo Nicote, pero dime ahí estate en vuestro lugar. Cuando se partió de mi mujer, mi hija y mi cuñado. Sí, allí respondió Sancho, y si te decir que salió tu hija tan hermosa que salieron a verla cuantos habían en el pueblo, y todos dicen que era la más bella criatura del mundo. Iba ornado y abrazaba a todas sus amigas y conocidas y a cuantos llegaban a verla. Y a todos pedía a la encomendasen a Dios y a Nuestra Señora, su madre, y esto con tanto sentimiento que a mí me hizo orar que no suelo ser muy llorón y afié que muchos tuvieron deseo de esconderla y salir quitársela en el camino. Pero el miedo de ir contra el mandado del rey los detuvo. Principalmente se mostró más apasionado a don Pedro Gregorio, a cual mancibo mayordomo dijo, que te conoces, que dicen que la quería mucho y después que ella se partió, nunca más le partido en nuestro lugar, y todos pensamos que iba tras ella para robarla, pero hasta ahora no se ha sabido nada. Siempre tuve yo mala sospecha, dijo Nicote, pero que este caballero amaba a mi hija. Pero fiado en el valor de mi Nicote, nunca me dio bastumber el saber que él quería bien, y que ya habrás oído decir, Sancho, que las moricas bocas o ninguna vez se mezclaron por amores con cristianos viejos. Y mi hija, que a lo que yo quería entiendan a ser más cristiana que enamorada, no se curaría de las soledades de esa señora, mayordomo. Dios la haga, replicó Sancho, que entrambos los estaría mal. Y déjame partir de aquí, Nicote amigo, que quiero llegar esta noche a donde está mi señor Don Quijote. Dios vaya contigo, Sancho, hermano, que ya mis compañeros se proveen y también es hora que prosigamos nuestro camino. Y luego se abrazaron los dos. Sancho subió en su rostro y Nicote se arrimó a su bordón y se apartaron.